Bueno, y regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Estamos en esta jornada de día lunes 25 ya de abril. Vamos a hablar, por cierto, de música, porque esta semana se vienen presentaciones muy, pero muy interesantes de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional. Así que le vamos a dar de inmediato la bienvenida al director titular de esta orquesta, el maestro Rodolfo Saglimbeni, a quien le damos las gracias por estar a esta hora de la mañana junto a nosotros. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. Muchas gracias, Claudio, y muy agradecido siempre a la Radio Universidad de Chile por ese apoyo, pues somos instituciones hermanas de ese gran cielo que es la Universidad de Chile, así que muy orgullosos de compartir y siempre muy agradecido por toda esta ayuda en la promoción. Sí, no, gracias a ustedes, maestro, por todo el trabajo que realizan y efectivamente somos todos parte de la misma comunidad, así que estamos todos muy contentos, ¿no? Al respecto de cómo se ha ido dando este regreso a los escenarios, ya después del escenario post pandemia. Antes de meternos de lleno en lo que van a ser las presentaciones que se van a dar dentro de los próximos días, maestro, le quería preguntar una primera reflexión respecto de eso, ¿no? Ya ha pasado un tiempo desde que comenzó la orquesta a funcionar nuevamente de manera presencial, luego de un periodo donde se tuvieron que readaptar, reinventar también para poder seguir trabajando como orquesta a distancia, algo totalmente inédito, nuevo para todos nosotros. Nosotros acá en la radio hemos tenido que adaptarnos a ese proceso. Imagino que en una orquesta eso debe ser doblemente complejo. ¿Qué reflexión podría hacer respecto de eso y lo que ha sido también ya este regreso a los escenarios de forma presencial? Sí, algo que en una orquesta se multiplica. Tenemos que tener en cuenta que una orquesta podemos estar en un escenario 100 personas y si tenemos el coro de la Camerata o el coro sinfónico de la Universidad de Chile, podríamos ser hasta 170, 180. Y muchos de ellos pues tocan instrumentos de viento que no tienen mascarilla, los cantantes, etcétera. Obviamente que eso, que era nuestro primer planteamiento unos días antes del 20 de marzo, cuando se decretó la pandemia del 2020, pues nos cambió los planes, no podíamos estar. Con el tiempo, pues ese verbo que apareció en el mundo, reinventar, nos tocó a nosotros y empezamos a hacer cosas a través de streaming, etcétera. Y con el tiempo, pues obviamente se ha alcanzado cierta, ¿no?, la normalidad. Ya el pasado semestre del 2021 estuvimos en el escenario a través de una campaña que empezó a través de las redes, pues a través del el streaming, que fue el increyendo, un buen término para una institución musical. Y fuimos increyendo, comenzamos con un músico y ya estamos en el escenario aproximadamente unos 80 músicos. Hemos regresado a los escenarios en la Universidad Técnica Federico Santa María, en nuestro teatro de la Universidad de Chile y muy exitosamente donde vamos a tocar mañana martes en el Teatro Municipal de Las Condes, donde pues el público ha recibido a la orquesta pues con mucho cariño. Y como le hemos comunicado en varias veces al público al final de grandes aplausos, es decirle, nos hacía falta tener nuestro público, pero también nos dimos cuenta que nosotros le hacíamos falta a ustedes. Así que eso ha sido pues esa vuelta a los escenarios difícil, pero muy, muy gratificante. El propósito de nosotros es presentarnos al público, es entregar eso. Sí, una de las cosas que uno se pudo dar cuenta, ¿no? O con mayor fuerza durante la pandemia, la importancia de la cultura, del arte, no solamente lo que fue el periodo de confinamiento, donde muchas personas tuvieron que recurrir a esto para poder mantener en cierta forma su salud mental, sino que posteriormente también lo que ha sido este proceso de retorno. Maestro, bueno, mañana se da entonces esta presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional que trae una particularidad muy interesante que es el estreno del concierto para piano del compositor polaco Witold Lutosławski, una obra de gran exigencia, también virtuosismo y que de hecho va a contar con la interpretación del destacado solista en piano del conjunto y también Premio Presidente de la República 2016, el maestro Luis Alberto Latorre. ¿Qué podríamos decir de la obra de Lutosławski, la importancia también de este estreno? Porque es un compositor contemporáneo, a lo mejor para el espectador casual no es muy conocido. ¿Qué podríamos resaltar de su obra y también de lo que vamos a ver mañana ahí en el Teatro Municipal de Las Condes? Bueno, siempre es una intención de nuestra orquesta y sin duda una preocupación el mostrar al público una innovación en lo que es programación.
Ha sido pues una pauta que recibí de mis antecesores en la orquesta y obviamente la seguimos. Y ante el planteamiento de hacer este concierto de Vítor Lutosławski, pues hay algunos factores muy importantes. El primero, que como bien dice, pues Luis Alberto Latorre, afortunadamente nuestro solista de piano en la orquesta, es sin duda alguna, y no lo digo peyorativamente, sin duda alguna el mejor pianista latinoamericano de la actualidad. No solamente por sus pianismos, sino por su cultura musical. Es un extraordinario docente, es un conocedor de música de cámara, es un investigador que puede tocar Bach, puede tocar Beethoven o también este estreno de este gran concierto de Vítor Lutosławski aquí en Chile. Es una obra que si bien se dice que contemporánea, moderna, fue escrita en el último cuarto del siglo XX, pero se ha convertido en el concierto de piano más ejecutado de esa época hoy por hoy en el mundo. De hecho, tiene grandes grabaciones y afrontar una obra de este tipo puede de alguna manera confundir al público. Se trata de Vítor Lutosławski, es una visión modernista, pero la estructura de la obra, que son 4 movimientos, es una estructura completamente basada en los modelos antecesores. Yo siento que parte de esa gran genialidad de Vítor Lutosławski es que es un compositor a quien tuve la fortuna de conocer cuando estudié en Inglaterra en el Royal Academy of Music y tocar bajo su batuta cuando era muy joven. Es que de ese momento ya me daba cuenta pues que es como los grandes genios que aprenden de los otros, del pasado, y sin duda alguna el concierto de piano tiene ese elemento moderno, interesante, pero de una estructura fantástica. La hemos disfrutado muchísimo con los músicos porque la hemos trabajado como si fuera música de cámara, donde todo el mundo está involucrado. Y sin duda el pianismo de Luis Alberto Latorre pues pone a esta pieza una guinda realmente de ser sin duda alguna uno de los estrenos más importantes que tendremos en Chile en buen tiempo. Pero no solamente es eso, tenemos un programa que tiene una obra de Tchaikovsky, que curiosamente es la primera vez que se toca Santiago de Chile. Es una obra que en una época, digamos, en la primera parte del siglo XX, en la segunda parte se tocaba un poco más, se ha dejado de tocar, pero de hecho quien la tocaba mucho era el mismo Tchaikovsky. Se trata de un movimiento de la suite número 3, que a veces se ejecuta toda, pero el mismo Tchaikovsky ejecutaba este cuarto movimiento, que es un movimiento bastante extenso, que es un tema con variaciones. Y es primera vez que lo vamos a escuchar acá en Chile. Es una pieza donde vemos lo mejor de Tchaikovsky, donde de un tema muy sencillo hace 10 variaciones, donde nos pasea por su gran música concertística, por su gran música del ballet, por su gran maestría, imitando los géneros barrocos, etcétera, y termina con una gran danza, una polaca, donde todos movimientos pues realmente nos presenta eso. Y abrimos el concierto con la abertura de La flauta mágica de Mozart, pues una de las obras más extraordinarias del compositor. Pero además hay una curiosidad, que la flauta mágica se escribe, es la última ópera de Mozart, se escribe en 1791. Aproximadamente 100 años después se escribe las variaciones, el tema con variaciones de Tchaikovsky, y aproximadamente 100 años después se escribe el concierto para piano de Vítor Lutosławski. Ahí tenemos pues como 3 grandes maestros que deben mucho a lo que es su pasado. La obra de Mozart tiene mucho que ver con su pasado. Obviamente la de Tchaikovsky se siente absolutamente toda esa tradición y sin duda alguna en Lutosławski. Y entonces esa es la hilvanación que tenemos en nuestro programa. Así que siento que es un programa extraordinario, es un escenario extraordinario. Bueno, con el orgullo de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, sin duda alguna, pues tener a Luis Alberto Latorre, como lo digo, para mí un privilegio. Lo conocí hace unos 35 años cuando fue ganadora en Caracas del concurso de piano Teresa Carreño y ya deslumbraba un joven pianista tocando a los 19, 20 años un gran concierto. Después lo tuve allá varias veces de invitado y ahora acá pues tener la suerte de tenerlo como compañero en la orquesta y tocando esta música. Y ya hemos tocado antes y siempre, como te digo, es alguien que puede tocar Beethoven, Bach, Mozart, etcétera, o Turangalila de Messiaen o el Lutosławski, que es una obra además dificilísima, muy compleja, pero una obra que deja muchísimo. Yo siento que el público que nos vaya a ver en el concierto se va a sentir pues con un programa que es un caleidoscopio bien interesante de la historia de la música. Sí, maestro, bueno, esto es como una percepción más personal, pero siento que dentro de la música los conciertos para piano tienen como
un rincón bastante especial y protagónico, no por nada, es muy referenciado en el cine, ¿no? Que siempre que se habla de películas relacionadas con la música, se apela a conciertos para piano o la historia también de grandes compositores de este instrumento o de sus intérpretes. ¿A qué atribuye usted esa como magia especial, ¿no? Que tiene el piano respecto de, obviamente, otros instrumentos, valorando, obviamente, cada uno de ellos, ¿no? Pero como que pareciera que el piano siempre resalta dentro del otro. Bueno, ciertamente hay ciertas diferencias y siento que, por ejemplo, los instrumentos de madera que son tan interesantes, una flauta, un oboe, un clarinete, un fagote, que tienen conciertos muy importantes en el repertorio, por la naturaleza de sus instrumentos, por la sonoridad, etcétera, obviamente requieren de una formación orquestal muchas veces un poco más pequeña y una estructura musical un poco más pequeña. Lo mismo sucede con los de corno, los de trompeta, los de trombón, que realmente no tienen lo que es la magnificencia de los conciertos de piano, de violín y de violonchelo. Por lo general, los conciertos de piano, violín y violonchelo son como sinfonías. De hecho, el concierto de Lutosławski tiene 4 movimientos, similar al segundo concierto de Brahms, que tiene 4 movimientos. Tiene una estructura que es muy propia de esa época, donde el instrumentista solista no solamente es la orquesta es un acompañamiento, sino la orquesta es parte fundamental. Entonces, cuando hablamos de un concierto como Lutosławski, no solamente es un concierto para piano, es un concierto para orquesta también, que tiene un gran piano. Entonces, tiene esas dimensiones. Lo mismo pasa con los grandes conciertos. Y lo mismo sucede con los conciertos de violín y con los de violonchelo, el concierto de Dvorak, el concierto de Tchaikovsky. Pero sin duda alguna, Claudio, más que todo el piano. Y además, por lo que es el instrumento como tal. Es un instrumento que, bueno, no es solamente por el hecho de que sea grande, su gran sonoridad, sus grandes posibilidades, su registro, que es gigantesco, pues un teclado pues con tantas notas tiene uno de los registros más grandes que va desde lo más grave hasta lo más agudo, que cubre obviamente, el piano puede tocar todo lo que pueden tocar todos los instrumentos de la orquesta, así que realmente esa es una ventaja que tienen los pianistas, sin quitarle importancia obviamente a la gran música que hay de todos, no le quito, pero es por eso que el piano tiene ese carácter protagonístico. Pues, por ejemplo, el piano, yo como director de orquesta, no todos los días tengo una orquesta en mi casa, pero en mi casa tengo un piano, que es donde el piano para mí me sirve como un instrumento que puede imitar los sonidos de la orquesta, porque tiene toda la capacidad de tocar todas las notas. Y de hecho, para nosotros los directores de orquesta es un recurso de estudio porque es un instrumento muy grande. Entonces, como digo, sin quitarle ningún valor a ninguno de los otros instrumentos, tiene esa característica y esa es una de las razones por la cual pues, los conciertos de piano tienen esa fuerza tan grande. Ujú. Bueno, esto va a ser entonces mañana martes 26 de abril a las 19:30 horas en el Teatro Municipal de Las Condes, la Orquesta Sinfónica Nacional, ahí con el estreno de este concierto para piano de Witold Lutosławski, con la presencia del maestro Luis Alberto Latorre y también con estas piezas, ¿no? De Tchaikovsky y de Mozart que van a complementar este programa. Pero esta semana, maestro, es muy importante también porque marca el debut de la orquesta en el Centro de Extensión del Instituto Nacional. Va a ser este jueves 28 a las 19 horas. Se va a interpretar un atractivo programa que repasará varios siglos de historia musical. ¿Qué podríamos decir de este debut ahí en este establecimiento histórico, además, para nuestro país como el Instituto Nacional? Bueno, realmente te agradezco mucho porque te lo iba a comentar y obviamente 2 días después, el jueves 28, estaremos en ese recinto. Es un lugar donde la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile va por primera vez. Es un teatro que hemos estado estudiando, lo hemos visto, etcétera, con una capacidad ideal para el público. Y además la forma del teatro, que es una especie de anfiteatro, seguramente tendrá una acústica muy buena para las orquestas. Y además, pues, como bien dices, en un instituto, en un recinto que es histórico en el país, que significa muchísimo. No solamente es un gran centro de enseñanza, sino es un punto neurálgico del país. Y bueno, muy propio de lo que es una universidad que tiene que estar en todas partes, y esa es nuestra parte de la universidad, de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que yo siempre recalco que es de la universidad, que es parte de todos. Es obviamente tocar para todos los públicos. Podemos tocar para un público docto, conocedor, etcétera, pero también nuestro afán es llegar a toda esa gente que puede ir a un recinto
como el del Instituto Nacional a ver a una orquesta quizás por primera vez. Y tenemos un programa muy fresco que es una especie de antología de la danza. Tocamos música de hace 300 años, pero llegamos a música que fue escrita hace muy poco y donde paseamos pues por un virtuosismo orquestal muy interesante. Es un programa que difiere del anterior por la naturaleza, pero también es un caleidoscopio musical. Como te decía al principio en la entrevista, es la visión de nuestra orquesta de ofrecer un abanico de posibilidades, de conocer lo que es el instrumento orquestal, que no es solamente dedicado a aquellos que conocen mucho la música, que sin duda alguna van a ir a nuestros conciertos. Nuestra intención es de abrir nuestras puertas. Eso que nos apasiona a nosotros, que día a día trabajamos para presentarlo a nuestro público, lo queremos convocar. No es algo para especialistas, es algo para todos. Esta música la sentimos nosotros y nuestro gran afán es poder comunicarla con la mayor precisión, con la mayor y por sobre todo con nuestro corazón. Somos artistas y nuestra vida nos las da el público. Y esta es una gran oportunidad de abrir un nuevo frente en ese extraordinario teatro que es ese centro, porque no solamente es el teatro, hay un centro donde está funcionando en estos momentos el Cine Alameda, es un lugar muy agradable. El que lo conoce sabe lo que le estoy diciendo y el que no, ahí tiene, muy cercano a la estación del Metro Universidad de Chile, el jueves 28 a las 19 horas. Efectivamente, maestro, esto va a ser el jueves 28 a las 19 horas, como conversábamos también antes, este martes en el Teatro Municipal de Las Condes desde las 19:30, una semana marcada en actividades para la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Bueno, maestro, esto se viene para esta semana, pero ya tienes más o menos definido algo también para lo que se viene dentro de los próximos días. ¿Qué podríamos adelantar dentro de lo que se pueda adelantar, obviamente, maestro? Hay cosas muy interesantes que vienen dentro de lo que es nuestra temporada. No tenemos que olvidarnos que sin duda alguna tenemos lo de la pandemia, pero en el caso de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile también hemos tenido otra circunstancia, que es la coyuntura de la Plaza Italia. Por lo general, la orquesta tocaba viernes y sábado. Los viernes sabemos que es difícil tocar en estos momentos. Sin duda, estamos siempre analizando la situación, tenemos contactos pues con las autoridades porque se trata de alguna manera de buscar de alguna forma de que la plaza vuelva a ser lo que es, de alguna manera, y a través de la cultura es un elemento muy importante, y no solamente con la cultura, sino la gastronomía, todo lo que significa la Plaza Italia. Hay buenas conversaciones en ese camino. Y ante la circunstancia, por eso estamos tocando en Las Condes, vamos a tocar en los próximos meses cada un martes al mes en Las Condes, que es un teatro muy bueno para la orquesta. Ahí estamos en el Instituto Nacional, que vamos a tocar algunos sábados, y desde luego que vamos a estar tocando también el Teatro Universidad de Chile algunos sábados. Entonces es una programación que invitamos a que visiten a la orquesta a través de las redes. Tenemos extraordinarios solistas, tenemos grandes obras, tocaremos en nuestra temporada obras como Sherezade, como Don Juan de Strauss, la Segunda Sinfonía de Sibelius, tendremos solistas de nuestra orquesta, tendremos solistas invitados nacionales e internacionales, tenemos directores de Croacia, solistas de Croacia. Es estar pendiente todo el tiempo porque tenemos, sí, nuestra gran temporada, una temporada que hemos hecho pensando mucho en todas estas circunstancias, todo lo que hemos vivido de pandemia, todo lo que sucede en nuestro recinto, y por sobre todo con una esperanza muy hermosa, que no solamente es para la universidad y para la orquesta, sino para todo el público. A 100 metros de nuestro Teatro Universidad de Chile, pues se está levantando lo que va a ser una sala sinfónica para la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que va a ser en ese momento de su inauguración la sala más importante del país, de la región, y una de las más importantes de Sudamérica. Estuve de visita junto con el rector Vivaldi y la ministra de la Cultura la semana pasada, junto con mis colegas directores del coro y del ballet, y realmente pues es muy emocionante que después de 82 años pues la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile tenga esa gran casa, y no va a ser simplemente un pequeño teatro, va a ser un gran teatro sinfónico, sinfónico coral, para ofrecerle lo mejor de nuestra orquesta y lo que se merece pues a todo nuestro público. Eso es muy emocionante. Sí, efectivamente, maestro. Todos nos tiene muy, pero muy contentos acá en la universidad. Maestro Rodolfo Sanglimbeni, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, agradecerle nuevamente que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias y siempre agradecido por el apoyo. Los invitamos a nuestros conciertos el martes y el jueves. Muchas gracias. Ahí estaremos, maestro. Y nosotros también comenzamos a despedir esta primera edición de Radio Análisis en esta jornada de día lunes 25 de abril. Siga en la compañía de nuestras diferentes plataformas en minutos. Llega acá a la 102.5 FM Antonella Esteves y Semáforo. Nos reencontramos mañana. Que esté muy bien. El departamento de